Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, apreciado Oscar. Cordial saludo, bienvenidos a este espacio de taller sobre la norma APA. Como les dije, bueno, yo he tomado un documento aleatorio de los documentos que viene acompañando y de los estudiantes que viene acompañando el profesor Oscar. Aquí tenemos el documento de la estudiante Sandra Patricia Moreno Alarcón. Ella está creo que en el grupo 7, si no estoy mal. Y entonces con base en este documento vamos a explicar la norma eh, como debe ser. Entonces vamos a dar inicio de una vez a este tema. Normalmente cuando nosotros entramos al Word, siempre estamos como en esta parte, ¿no? Donde está el tipo de letra y todo lo demás. Pero hay algo muy importante, apreciados estudiantes, y es que cuando ustedes entren al Word, lo ideal es que siempre tengan la regleta del documento activa. En ese orden de ideas, aquí en este momento no se ve la regleta, entonces la vamos a activar donde dice vista, le damos regla y allí observamos que de una vez en la parte horizontal se observa la regleta y en la parte izquierda también se observa la regleta de manera vertical. Para iniciar un documento en Word, siempre es importante que nosotros demos las características propias que debe tener un documento en Word. En este caso, la configuración. Entonces, en la regleta vertical que está en la parte izquierda, nosotros vamos a darle doble clic en la parte donde está la parte blanca, no donde está la parte gris, sino donde está la parte blanca. Vamos a dar doble clic allí y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogos, por ejemplo, ya este documento de Sandra tiene 2,54 centímetros por cada lado. Esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta porque los márgenes del documento, de acuerdo con la norma APA, es 2,54 centímetros por cada lado. Superior, inferior, izquierdo y derecho deben estar en 2,54. Nos vamos entonces donde dice papel, y aquí efectivamente está papel carta, entonces Sandra lo tiene muy bien configurado. Creo que ella ha estado haciendo este ejercicio en el documento anexo número 5 que se encuentra pues en el curso o en el diplomado. Y en ese orden de ideas tenemos que ya los márgenes están listos. Yo voy a darle control E para seleccionar todo lo que el documento incurre o contiene. Y entonces aquí me vengo donde dice disposición. En esta disposición tenemos que asegurarnos que el espaciado antes esté en 0, le damos un enter, y el después también esté en 0 y le damos otro enter. ¿Esto para qué? Para que no nos queden los espaciados o los márgenes del documento de pronto unos más amplios que otros. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Habiendo ya hecho la configuración de todo el documento, entonces nos vamos a venir aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la regleta horizontal, aquí hay una sangría. Los títulos no llevan sangría. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a suprimir las sangrías y, por supuesto, voy a centrar el título. Aquí en esta parte es importante ya colocar un título que esté acorde con lo que venimos desarrollando en el diplomado. Este título debe tener el nombre de la organización, debe contener al menos una de las 3 categorías que estamos trabajando en el diplomado, que puede ser comunidad, comunicación participativa o red social, y un complemento. Entonces, para el caso de Sandra, por ejemplo, yo voy a decir comunicación organizacional desde la comunicación participativa y la red social en la organización
estrellitas de paz, por decir algo. Esa no es la organización con la que trabaja Sandra, pero es para que más o menos tengamos una noción de cómo sería ese título. Este título normalmente debe tener la inicial en mayúscula y, por supuesto, estrellitas de paz con mayúscula inicial porque es el nombre propio de la organización donde se está desarrollando en este momento el ejercicio práctico. El nombre de la estudiante o del estudiante verificamos que precisamente no tengan sangría. Aquí me dice que no tiene sangría al inicio. El nombre debe ser completo y compuesto. Entonces, en ese caso, Sandra Patricia Moreno Alarcón. Aquí debe estar el nombre del docente que acompaña, en este caso, Oscar Roballo Quevedo, pero este tema del asesor ya no va allí, va en la parte de arriba. Entonces, asesor o tutor o docente, Oscar Roballo Quevedo, el nombre completo también del docente que acompaña, o André Francisco tal y tal, para el caso de los estudiantes que acompaña el profe André Francisco. La nomenclatura universitaria, entonces, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EDSA. Aquí necesariamente debemos colocar comunicación social. Y aquí en la parte final, 2026, porque es el año en el que nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Vamos a darle una mirada a cómo nos va a quedar la página de la portada. Entonces aquí vemos que hay menos espacio entre el título y el nombre. Entonces ajustamos esa parte. Vamos a ajustarla de una vez. Aquí le damos otro espacio, suprimimos un espacio entre lo que es el asesor. Aquí incluso podemos darle un espaciado más. Y aquí podemos mirar que la información de la portada ya nos quedó de manera más o menos uniforme. Entonces, así es el asunto o cómo debemos presentar la portada. Aquí estamos verificando que efectivamente Sandra ha colocado el número de la paginación. La página siempre debe ir en la parte superior derecha, así como ella la tiene. Los números se enumeran desde la página de portada y siguientes. Verificamos que el número de la página esté correcto, Tiny Roman tamaño 12. Entonces está bien, ahí no tenemos ninguna dificultad. Incluso acá podemos suprimir un pequeño espacio y darle otro para que nos quede más uniforme. Listo. Entonces aquí tenemos el resumen. Normalmente este resumen lo debemos incorporar con al menos dos párrafos. Entonces aquí es importante el tema de la sangría. Al principio de cada párrafo debe ir sangría. Verificamos que el resumen no tenga sangría, efectivamente no tiene. Entonces ya Sandra entró, entonces Sandra, estamos aquí con tu documento. Yo incluso aquí donde dice no obstante puedo darle un enter para que me quede el resumen con los dos párrafos, pero la idea es que este apartado de resumen se pueda ampliar con dos párrafos bien contundentes. Las palabras claves, entonces aquí está perfecto, palabras clave, así como está, debe ir en cursiva con con la sangría que traemos en el documento, pero el término clave debe ser en singular, no claves, sino clave. Las palabras claves entonces deben ir en mayúsculas capitalizadas, en este caso comunicación participativa está bien, aquí hay que colocar redes con mayúsculas, sociales, sociopraxis en mayúscula inicial, inclusión social con la I mayúscula inicial, discapacidad cognitiva con la D mayúscula inicial. Entonces aquí ya nos queda, tenemos el astra, verificamos que no tenga sangría, efectivamente no tiene.
Aquí donde dice no obstante, entonces lo bajamos porque ya lo hemos denominado así en la anterior en el texto en español. Y lo mismo pasa con las palabras claves de aquí. Todas las palabras claves deben ir en inicial eh, con mayúscula. No sé si hasta allí hay alguna duda. Escucho comentarios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Muchas Sí, gracias. tutor. Muchas Con mucho gracias. gusto. Entonces vamos a ir avanzando. Listo. Entonces, ya aquí viene la tabla de contenido. Esta tabla de contenido, como ustedes están viendo, aquí tiene sangría. No debe tener el título tabla sangrías. Entonces, me devuelvo, le quito la sangría. Por eso es importante el tema de la regleta. Y aquí le doy control T para centrar. Esta tabla de contenido debe ir con mayúsculas iniciales, tabla, mayúscula inicial, contenido también mayúscula inicial. No debe tener ni lista de tablas, ni lista de figuras, ni lista de apéndices. Esto lo suprimimos. Entonces, Sandrita, como estás allí, me estás escuchando, este documento yo te lo voy a devolver por correo interno del diplomado para que ya tú lo tengas con las modificaciones que le estamos haciendo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. Listo, Y entonces, gracias por tomar el ejemplo del documento. Muy no amable. lo tomé aleatoriamente, no lo tomé así como que, bueno, este. Entonces, aquí dice que todo esto tiene sangría. Esto no debe llevar sangría. Todo esto entonces lo llevamos a margen izquierdo. Tampoco debe llevar apéndices. Esta tabla de contenido. Entonces, esta numeración la debemos llevar hasta donde está el 4, el número 4. Entonces, esto lo rodamos hasta donde está el número 4 para que quede uniforme. ¿De acuerdo? Aprestamiento, que es la primera fase de nuestro diplomado. Está muy bien. Esta parte donde dice justificación lleva una sangría muy pequeña, ¿sí? No es una sangría como la que normalmente venimos trabajando, es una sangría pequeña. Entonces, para esto nos vamos a ir aquí donde dice eh, párrafo. No sé si están viendo allí. Aquí donde está esta flechita donde dice configuración del párrafo. Entonces ahí le vamos a dar donde dice en 0,27 y le damos a aceptar. Si ustedes se dan cuenta, corrió un poquitico ese subtítulo. La norma dice que, bueno, y sobre todo el repositorio dice que debe ser así, 0,27. El 11 lo corremos a donde corresponde. Yo les sugiero que esta tabla de contenido la hagan de manera manual. No la hagan con el automático del Word porque eso se nos desconfigura bastantemente. ¿Sí? Entonces, tenemos conceptualización. Mi querida Sandrita, aquí te hace falta un subtítulo después de conceptualización. ¿Sí? Entonces, aquí debes colocar el subtítulo que hace falta. Te voy a dejar el espacio para que lo coloques. O si no, lo traemos ahora que vayamos bajando. Implicación. Entonces, el número también, la numeración la llevamos hasta el final. Esto donde dice informe de investigación participativa. No sé a qué te refieres con esto, porque aquí es solamente un solo informe. Entonces, creo que es informe de investigación. Entonces, o lo vamos acomodando de una vez. Aquí debe ser informe de investigación. Y también debe llevar esto aquí la sangría que hemos denominado para los subtítulos 0,27. Y seguimos con la numeración. Ahora volvemos a revisar en la parte ya del desarrollo.
porque no sé qué hace este informe de investigación allí, de identificación, porque es un solo informe. ¿Sí? Listo. Entonces creo que hasta allí íbamos. Entonces aquí viene la otra fase, que es la que estamos trabajando, el tema de las conclusiones. Hasta ahí vamos bien. Y el tema de los referentes bibliográficos. No son referentes, son referencias bibliográficas. Bibliográficas. Y el número lo llevamos hasta allá. Esto me imagino que va cambiando en la medida en que vas entregando la fase 4 y 5, ¿no? Entonces, para que vayas realimentando el tema de la paginación correspondiente. No sé si hasta allí hay alguna pregunta. Tutor, ahí digamos que esos títulos a los que usted hacía referencia, los informes, es como eh, en el tema de las fases, por ejemplo, la fase de implicación, perdón, por ejemplo, en el aprestamiento, venía también un informe, digamos que son con los pasos que traía cada una de las fases. Entonces, no sé si allí entonces se condensa en un solo título, como veo que usted está haciendo los ajustes, entonces es como incorporar estos, luego se va generando un solo informe, pero las fases sí llevan sus respectivos títulos. Es lo que veo que usted está haciendo allí como el ajuste. Sí, mira, es que por ejemplo la fase de aprestamiento, que es la número 1, está bien, aprestamiento. El subtítulo de esa fase, ¿cuál era? Justificación de la escogencia de la OSP para el desarrollo de la IA. Pero incluso esto yo se lo suprimiría, ¿no? Yo aquí solamente dejaría justificación de la escogencia de la OSP, simplemente, ¿sí? Y eso lo vamos ajustando en el desarrollo del trabajo. Conceptualización, estoy seguro que conceptualización tenía un informe. Entonces hay que ver cuál es el subtítulo de esta fase. Y lo Informe de colocamos aquí. investigación, Es docente. informe de investigación, entonces es Y, al revés. ujú, Entonces este informe de investigación va es acá arriba. y en el de implicación va informe de investigación, acción participativa. Investigación, creo que, exacto, investigación, acción participativa, 0,27. Listo. Vamos a traer esto para acá. Investigación, informe de investigación, ¿qué? Perdóname. Informe de investigación, acción participativa. Listo. Entonces, suprimimos para que nos quede el. Entonces, aquí hay que cambiar, mi querida Sandrita, el número de la página, ¿no? Te lo voy a colocar aquí en amarillo para que tú sepas ya. Entonces, ya acá viene la otra fase y bueno, las conclusiones. Listo. Nos vamos a la lista de tablas. Verificamos, mira que aquí tiene sangría nuevamente. Entonces, eso no puede tener sangría, simplemente va así. Aquí nos aseguramos que no haya doble espacio. Entonces, ficha de identificación general. Esto sí lleva mayúsculas capitalizadas. Ficha descriptiva. Así como está aquí, es que se debe incluir esta lista de tablas. La tabla, o sea, tabla 1 debe ir en negrillas, así como está, tabla 2 también, y el nombre de la tabla debe ir en cursiva, así como está aquí. ¿Sí? La página debe estar al borde del número 5 y así consecutivamente. Vamos a la lista de figuras. Aquí me están hablando por el chat. Vamos a mirar qué me dicen. Tutor, ¿usted comparte el enlace de la reunión por correo interno? Es que me va a tocar. Sí. Yo comparto mañana, Dios mediante, la grabación de este espacio por los grupos colaborativos. Lista de figuras, entonces verificamos que no tenga sangría, no tiene sangría, perfectamente. Eh, Así como está aquí, igualito. Figura número 1, sociograma Fundación Colsalud.
Figura número 2, conjuntos de acción. Y si ya no vamos a hacer más figura, esto lo eliminamos. ¿De acuerdo? Listo. Vámonos con los apéndices. Verificamos que no tenga sangría, no tiene efectivamente. Así igualito como está, está bien. Apéndice A, carta de intención. Apéndice B, carta de aprobación. Apéndice C, preguntas cualitativas. Apéndice D, entrevista, enlace entrevista inicial. Esto debe ir en cursiva. Apéndice E, preguntas, entrevista de investigación. Entonces esto sí debe llevar aquí lo correspondiente a la mayúscula inicial. Apéndice F, enlace del audio, no, vamos a colocar enlace audio entre entrevista de investigación. Vamos a simplificar un poco más esto. Apéndice G, registro fotográfico, y bueno, eso ahí está bien. Recuerden que lo mismo que en las tablas y las figuras, el título apéndice A, B, C va en negrillas y el nombre del apéndice debe ir en cursiva, así como está aquí. Listo. Seguimos entonces, aquí hay un punto de más, esto lo quitamos. Introducción. Verificamos que no tenga sangría, no tiene. Aquí no debe ir doble espacio, sino seguido de una vez del título. Sandra hace todo el proceso de la introducción. Este aprestamiento ya viene para la siguiente página. Verificamos que no tenga sangría. Si tiene sangría, se la quitamos. Esto no debe llevar por ningún motivo sangría. Entonces, lo colocamos al margen izquierdo. Aquí Sandra está utilizando ya la primera página de manera horizontal y está muy bien porque eso lo acepta perfectamente la norma. Pero aquí, si te das cuenta, Sandra, la tabla está por fuera del margen, ¿sí? Entonces, esta tabla por ningún motivo puede estar por fuera del margen. Entonces, la colocamos donde está el margen. Lo mismo sucede con la parte de este lado. Está fuera del margen y lo debemos traer ahí donde está el margen. Ya hicimos el proceso, entonces ahora vamos aquí a colocar esto pues en centrado. Le quitamos este asterisco que está allí, también le quitamos este punto que está acá y verificamos que esto esté a un solo espacio. Efectivamente está a un espacio y le vamos a quitar todas, absolutamente todas las líneas. La norma es bastante complicada. Esta primera parte, vamos a colocarle solo la línea de arriba y la línea de abajo del encabezado de lo que nos pide la tabla. ¿Sí? Esto no puede llevar sangría por ningún motivo. Digámoslo, lo que tiene que ver con estos espacios los suprimimos porque estas tablas deben ir consecutivas. Aquí no puede ir sangría, acá tampoco. En ningún apartado de las tablas, de la información de las tablas, puede ir sangría. ¿Sí? Entonces eso hay que suprimirlo. Y la línea que lleva al final
es precisamente esta. La nota no puede ir con sangría. Entonces, la nota es nota en cursiva, pero el resto de la información va en letra normal, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. No sé qué significa esto, mi querida Sandra. López Rojas, ta, 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 ta. Docente, ayer se colocó eso, pues yo tuve la duda en dejarlo, pero aparecía en el formato de la tabla que nos compartieron. Entonces, quizá No, como, entonces eso lo eso suprimimos. se suprime. Ok. Sí. Bueno, sí. Y por lo menos aquí, esta parte de la justificación de la escogencia de la OSP no lleva sangría, pero tampoco debe ir en orden horizontal. Esta parte sí ya debe ir en orden vertical. Entonces aquí nos ubicamos en el título y le decimos otra vez aquí en la regleta vertical, doble clic y le decimos vertical, le decimos de aquí en adelante. No sé por qué no la cogió. Todo esto está en vertical y no debería. La guapa no quiere hacerme caso este Word. Vamos a ver si nos permite. Tutor, una pregunta. Dígame. La tabla anterior, ¿se borra la tabla? Porque es que yo vi lo en un cuadro y usted lo quitó, ¿se quita? No entendí. ¿Cómo? Julio. Sí, sí, señor. O sea, lo que estaba encerrado, los cuadros, ¿se le quita todo? O sea, nomás Sí, las mira, rayas así quedaron. de esta manera deben quedar las tablas. Ah, listo, sí, porque estaba con la duda, profe. Así de esta manera deben quedar las tablas. eh, y la segunda página, pues es así. O sea, las líneas que deben llevar es la última y las dos del encabezado. O sea, Líneas horizontales. tutor, las tres tablas, las tablas que hemos realizado, se les quita el cuadro que tiene, la que encierra pues lo que usted quitó ahorita, que así nomás todos los cuadros que hemos hecho. Sí, todas las tablas deben quedar así. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces esto está bien aquí. Justificación de la escogencia de la OSP. Suprimimos el título. Entonces aquí este como es un subtítulo no puede ir en una página diferente. Debe estar debajo de la tabla. ¿Sí? Entonces aquí pues por lo demás está bien. No hay ningún inconveniente. Traemos el título de la Docente, fase. discúlpeme, tengo una pregunta, ¿sí? Con relación a esta parte de lo de la tabla que usted está explicando, eh, Sí. por ejemplo, o sea, a fuerza tengo que establecer la tabla en forma vertical, No, 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 no. o sea, sino que la No. mía viene en forma horizontal, ¿verdad? Sí, sí, puedes Pero colocarla en horizontal, no hay problema. ya, pero el espacio que queda debajo, ya cuando uno coloca la nota, pues es muy pequeño. Entonces yo le di salto de página e inicié la justificación, porque si no, la última hoja de la tabla, pues me quedaría en vertical. ¿Sí se puede? Lo ideal es que, bueno, cuando ya sea la justificación,
si la tabla la traes en horizontal, lo ideal es que la justificación esté en la siguiente hoja de manera vertical. Ah, ok, sí, así está, perfecto. Vale, Listo, gracias. perfecto. Esto lo traemos a la izquierda porque, y lo mismo pasa con esto, le quitamos las sangrías. La información de las tablas, vuelvo y repito, no lleva sangrías de ningún tipo. Sandra, yo te ajusto algunas, pero las otras las ajustas tú, por favor. Claro, sí, señor. Es que no sé si es por el formato, al pegar la tabla me cogió sangrías en todas las Lo que tablas. pasa es que si desde el principio le das sangría, Sí, todo te señor. coge sangría. Ya te entiendo. Entonces hay que ir paso a paso. Entonces, esto tampoco debe llevar negrillas, eso lo dice, bueno, no la norma, lo dice el repositorio institucional. Y aquí pues le quitamos nuevamente los bordes. Solamente le colocamos los bordes que exige la norma. Y la última. Entonces es importante aclarar que ya de acuerdo con los nuevos parámetros de la biblioteca, ya aquí no sería el término fuente, sino nota, para que eso lo tengamos en cuenta. Y aquí está bien. Y seguimos. Implicación ya es pues la tercera fase. Esto va en otra nueva página. Y lo mismo pasa con diario de campo. Entonces aquí es mayúscula. La descriptiva está bien. Entonces aquí suprimimos esta parte que dice diplomado. Nada debe tener negrillas dentro de la tabla. Te ajusto esto y lo demás lo ajustas tú, Sandrita. Suprimimos las negrillas. Y lo mismo pasa con esta tabla, ¿verdad? Entonces hay que quitar todas las líneas. Y para el caso de pues esta tabla como tal, las líneas irían en esta primera parte. Aquí tampoco se deben colocar sangrías. Y aquí recuerden que es nota. Y aquí colocamos la línea final. Este informe de investigación, como es subtítulo, sí debe estar aquí. Y debe ir en negrillas. Normalmente vamos a suprimir esto. Esta pregunta no debe ir aquí. Entonces, de una vez empezamos con el texto. Eh, bueno, aquí hay una primera cita. Eso es importante. Al parecer es una cita parafraseada. Entonces, continuamos. No debe haber espacio, doble espacio. Aquí, por ejemplo, Luis Ramiro Beltrán no es. Debe ser Beltrán 1990 y 1979. Gallego está bien. Y aquí entramos ya a la primera figura. Entonces, figura 1, esto va en negrillas. Esta figura debe estar al margen izquierdo.
Este sociograma debe estar en cursiva. Esta es la forma, ¿no? Y aquí debajo, mi querida Sandrita, hay que colocar la nota. ¿De dónde sacaste tú esto? Te lo voy a colocar aquí para que lo revises y le coloques la nota. Claro que sí. Figura 2, lo mismo a la izquierda, conjuntos de acción, negrillas, conjuntos de acción va en cursiva. Esta figura debe ir a la izquierda, o sea, debe quedar al margen. Y aquí igualito hay que colocar la nota. Traemos esto para acá. Esa nota sería también de la fuente, pues como elaboración propia, porque de alguna manera Sí, obedece elaboración a... propia. Ah, perfecto. Ahí colocas elaboración propia con base a la información recolectada en la organización, por ejemplo. Puedes colocarlo así sin ningún problema. Listo. Entonces, aquí tenemos el informe de investigación de acción participativa. Aquí tienes otro informe que no sé a qué se debe este informe. ¿Esto es un informe adicional o tiene que No, ver con lo que eh, ya traías? hace parte de lo que traía de cada fase, o sea, el informe que nos estaban pidiendo en cada fase, esa era eh, la pregunta que le hacía, si los informes de cada una de las fases se deben condensar en un solo informe, porque digamos que cada fase traía su respectivo informe de identificación, el de Cada investigación. informe va en su respectiva fase. Ah, ese es este. Entonces, este es el informe de esta fase. Sí, tutor. Y entonces, este informe que está acá, ¿de qué es? O sea, este texto, ¿de qué es? eh, Tutor, como le estaba mencionando, o sea, cada fase traía la realización, ¿no? El sociograma, el informe de la acción participativa. Entonces, ese fue el que se presentó en la primera fase. Luego, En la la primera, otra fase, digamos que cada una de las fases exige un informe y por eso yo los plasmé de manera individual, cada uno en la medida que iba incorporando las fases. La pregunta que yo le hacía era si se debía condensar los informes de las diferentes fases en uno solo. no, 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 no. Cada fase debe tener su informe. Ah, ok. Entonces, tú lo que debes hacer es colocar el informe en la fase que le corresponde. ¿De acuerdo? Y de esa manera, entonces, organizas bien la tabla de contenido. Yo te voy a dejar este aquí igual. No voy a borrarte nada para que tú hagas el ajuste que debes hacer. Leonardo, Director, buenas tardes. Tengo una preguntita. Donde termina la tabla, digamos que página 15, de ahí sigue el informe de identificación. Como van unidos, entonces en la tabla se coloca la misma numeración o ¿cómo así que cómo la se misma hace ahí. numeración? O sea, en la parte donde dice tablas y más abajo dice tablas de, ay, a ver, es que se me olvida el nombre. Donde va en la parte inicial del documento, que va el listado de las tablas y el En la tabla listado de contenido. de contenido, sí. Vámonos para la tabla de contenido. Aquí está la tabla de contenido. En la Eso tabla de así. Bueno, contenido no va ninguna tabla. Aquí tú no vas a colocar ninguna tabla. Aquí vas a colocar los títulos iniciales y los subtítulos de cada fase. ¿De acuerdo? sí, pero entonces la tabla en la otra tabla, Lista de tablas. Querrás decir la otra lista de lista, tablas. en la lista de tablas, Aquí. digamos en una quedó justificación, ¿cierto? Y digamos en la ficha de identificación general el número 9. Y en esa misma va un subtítulo del informe.
también en la lista se No coloca hay el mismo número. problema, no hay problema. ¿Sabes por qué? Y te voy a decir, ya estoy entendiendo lo que me quieres decir. Aquí está aprestamiento, que es la fase número uno, Ajá, ¿de acuerdo? sí. Esta tabla terminó aquí. Aquí empezamos de una vez la justificación de la escogencia de la OSP. ¿Por qué? Porque resulta que este es el subtítulo de esa primera fase, ¿de acuerdo? Ah, listo. O sea que ambas quedan con el mismo número, la misma numeración. ¿Cómo así que la misma numeración? O No. sea, La tabla, ¿en qué numeración empezó? Empezó en la 9, ¿sí? en la 9, Y, sí. y el primer título. Pero la justificación está en la página 10, ¿sí? No es en la misma página. O sea, esto debe estar en su página, que es la 10. Y la tabla debe estar en su página, que es la 9. Mientras que el título No de impo- aprestamiento empieza en la 9. Ah, o sea que en cada tabla, así se lleve 10 páginas, solamente se coloca donde inicia. Donde inicia, sí, señor. Ah, perfecto. Ok, Gracias, con director. mucho gusto. Hernando, Buenas tardes, profe. Arranqué un buenas poquito. tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Eh, señor. Estaba tratando de procesar algo porque, bueno, la norma, como usted lo dice, es minuciosa. Yo utilizo un término que no sé si sea correcto, pero yo digo que es cositero. Es decir, de Mm, muchas cositas. Y entonces me estoy dando cuenta de algo que no lo había interpretado de esta manera. Y es que al finalizar la tabla, como le da el ingreso al nuevo segmento, por decirlo así, en la nueva sección del trabajo, automáticamente va pegado al finalizar la tabla, podríamos decir que el informe, en este caso pues hablamos de la justificación, pero más ajá. abajo sería el informe inmediatamente. Ahora, eso si la tabla no queda finalizando la segunda La hoja o la página, tercera, sí, la la página, página. exacto. Exactamente, porque si no seguiría a continuación. Así Es es. decir, no se monta sobre lo que ya está. No, Eh, Se sigue la secuencia. Es decir, la así idea es. no, la idea no es dejar espacios La en blanco. idea es precisamente no dejar espacios en blanco. Así es. A no Ujú. ser, que era la pregunta que hacía ahorita, que hacía la pregunta, no me acuerdo quién era. Si tú haces una tabla en orientación horizontal, pero te queda espacio, ahí sí no puedes continuar con el texto. A mí me Debes pasó. continuar de manera vertical en la siguiente página. Sí, a mí me pasó y me tocó seguir porque es que después se desconfigura todo el texto. Sí, Es sí, decir, sí, el sí. trabajo se desconfigura, entonces ya la tabla esa sí quedaría por sí sola, por el Así tema de la es, orientación. así Ok. es. Listo, continúo. Entonces íbamos por acá por conceptualización, implicación. Listo. Entonces aquí tenemos el informe. Informe de investigación participativa. Entonces Sandra ya sabe que debe mejorar este tema. Eh, de los informes. Cada informe va con sus respectivos. eh, bueno, aquí íbamos, ¿verdad? Íbamos corrigiendo también todo el tema de la. Aquí donde dice Luis Ramiro Beltrán, debe ser solo el primer apellido del autor, Beltrán 1979. Aquí donde dice Villasante y Gutiérrez 2007 está bien. Juliana. Buenas noches, profe. Profe, respecto a lo de las citas, yo, por ejemplo, siempre lo hago con referencias y añadir cita, o sea, directamente desde ahí. Y luego, no sé si se puede hacer de esa manera, porque creo que la compañera lo ha hecho de forma manual. Sí, lo mejor es que lo hagas manual. Y eso Ah, tiene, como decía Hernando, también tiene su cosita. Es que a veces cuando sí. uno va a suprimir alguna cita o algo, lo que pasa con eso es que el Word se tiende a desconfigurar. Y es mejor, eh,
hacerlo manual, así como ella lo tiene, ¿sí? Es mejor. Vale. Miren, acostúmbrense a hacer esto manual, la tabla de contenido también manual, todas esas cosas, porque a veces es bastante complicado cuando uno va a anexar o suprimir algo, no se lo quita el Word, se lo deja de otra manera, le coloca una letra diferente, entonces eso se convierte después en un problema. Entonces siempre le digo a los estudiantes, háganlo manual, háganlo manual. Nos demoramos un poquito más, pero no vamos a tener dificultades Poquito después. bastante. Sí, sí. Vale, profe. Y otra duda que tenía era, bueno, no sé si ya lo has dicho, pero en las tablas siempre es un espaciado del uno, ¿no? Sí, espaciado Y luego, sencillo, y luego en el resto sí es del 2. doble espacio, sí señorita, Dos, así como dos. lo estamos viendo aquí. Sí, ok, Ujú. vale, gracias. Bien, con mucho gusto. Para este caso, mi querida Sandrita, siguiendo los principios de Bernal Navarro y Santoveña, entonces aquí solamente se coloca el primer apellido del autor y vamos a colocar la sigla et al, que significa y otros. Entonces, si son tres o más autores, normalmente lo categorizamos de esta manera. Bernat el al 2018, ya sabemos que ese et al significa y otros. Hernando, ¿ibas a decir algo? Sí, 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 sí. ahí siempre se va a colocar el primero que aparece, el Sí, primer el primer autor. autor. Sí. Ok. Eso y además una pregunta que se me estaba quedando. ¿Es un error en la tabla de contenidos en la parte superior colocar páginas? ¿Colocar qué? Página. O sea, No, tú sabes, antes sí. Antes sí se utilizaba colocar página, pero ya no. Solamente se coloca el número directamente. ok, ok. Listo. Bien. Valentina. Tutor, qué pena. Lo que pasa es que me surgió una duda con lo que dijo la compañera. Dentro de las tablas que hemos venido realizando, por ejemplo, los diarios de campo y eso, se le coloca interlineado 1.5. No, un espacio. Porque si no la tabla se te vuelve así como está aquí, mira, a un Ah, ok. espacio. Ah, ok. Yo sí dije, Dios mío. Porque si no se te vuelve interminable esa tabla. Ajá. Y Sí, el a un texto, espacio. La norma lo permite así. ok, ok, ahora sí, yo me había asustado, yo dije, escuché mal o qué pasó. Y No, no, no. A el un texto espacio. acá, por ejemplo, el informe, yo lo venía poniendo 1.5, entonces es 2.0. No. Doble espacio, sí, señorita. 2.0. Ok, ah, bueno, listo, tutor, gracias. Por ejemplo, aquí en donde dice nota, si tú te das cuenta, hay dos líneas, ¿verdad? Esto Sí, normalmente debe ir a un espacio también, a espacio sencillo, porque es la nota de esa tabla, es la nota de esa figura, entonces se va como muy desproporcional después si son más de tres líneas o cuatro. A veces hay notas que son así. Entonces ok. es un espacio. Bien, entonces continuamos. Las conclusiones. Estas conclusiones deben empezar en otra página. Entonces las llevamos a otra página. Verificamos que no tengan sangría. Fíjense que aquí tiene sangría. Entonces suprimimos esa sangría. Aquí me tengo que ir hasta arriba porque Sandra tiene configurado todo el documento con sangría. Entonces es importante no configurar todo el documento con sangría para que no nos pase eso. Entonces aquí le doy control T para centrar y me quedan las conclusiones. Mi querida Sandrita, ni la introducción ni las conclusiones llevan Citas. citas. Entonces esto Ok, para que lo elimines, por bueno, favor. señor. Aquí está bien, tiene sangría al inicio de cada párrafo. Está muy bien esto. Las referencias bibliográficas. Fíjate que aquí tienes referencias y allá tenías referentes. Son dos cosas Sí, diferentes. sí, señor. Referencias bibliográficas. Entonces aquí mi querida Sandrita, no es sangría normal, así como lo tienes, no está bien. Entonces aquí debe ser sangría francesa, ¿sí? Entonces vamos a eliminar todas estas sangrías y les voy a contar cómo debe ser el tema de la sangría francesa para que lo tengamos en cuenta y lo podamos hacer
de la manera como se deben incluir las referencias bibliográficas. Entonces yo voy a tomar todas las sangría, todas las referencias y me voy a venir aquí donde dice párrafo nuevamente. Aquí donde dice configuración de párrafo, le voy a colocar aquí donde dice sangrías simétricas. Aquí donde dice especial, voy a tomar sangría francesa. Aquí él me lo toma por defecto, el 1,25 centímetros, y le digo aceptar y ya me toma la sangría francesa. ¿De acuerdo? Las referencias bibliográficas todas deben llevar sangría francesa. Los vínculos azules, que son los enlaces virtuales, los vamos a llevar a negro. Entonces le decimos aquí automático que es negro, le decimos control S y le quitamos los subrayados para que nos quede todo el texto en negro. ¿De acuerdo? Ahí no debe quedar el enlace interactivo, entonces. No, debe quedar así como está aquí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí algo muy importante, por ejemplo, Beltrán, un adiós a Aristóteles, la comunicación horizontal, es el título de la referencia, debe ir en cursiva. Esto con revista Comunicación y Sociedad, no es lo que debe ir en cursiva. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el título de cada documento debe ir en cursiva, ¿sí? Lo demás debe ir en letra normal. Entonces, aquí es al revés, mi querida Sandrita. Y así poco a poco vamos aprendiendo un poco de la norma. Gracias, Ya doctor. Sí, señor. ya esta norma me la sé, creo que al derecho y al revés, porque como son tantos documentos que se envían al repositorio institucional, se hace el trabajo también con los estudiantes para que envíen los documentos y no se los devuelvan. Bueno, como les decía desde el principio, afortunados ustedes que ya no deben enviar este documento al repositorio. Pero vamos a cumplir con la norma de manera pues gradual, porque se supone que para eso también estamos aquí, en el tema del acompañamiento. Y como dice Hernando, de verdad esto de la norma sí es cositera, son cositeras, pero ajá, es la norma y la tenemos que aprender. Esa palabra es sabrosa. Tú lo has dicho. Bien, listo, ahí terminamos con las referencias y venimos con los apéndices. Uy, ¿qué hice? Apéndices. Apéndice A. Esto no va en cursiva, va en letra normal. Carta de intención. Y aquí colocamos la carta de intención. Esto está bien. Apéndice B no va en cursiva, va en letra normal. Carta de aprobación. Vamos a mirar cómo está acá arriba. Mira que acá tienes un nombre diferente, Sandrita. Carta de aprobación y allá tienes otra cosa. Juliana, ¿ibas a decir algo? Profe, sí, respecto al orden de las referencias, hay que ponerlas, o sea, sí hay que ponerlas en orden, Sí, o... orden alfabético. Así como está aquí Beltrán, se me olvidó esa parte. Ah, Beltrán, Bernal, Chadi, Simas, Fresno, Gallego, Gallego, Hein. En orden alfabético de acuerdo a la primera vale, letra del, vale. No importa del, que haya del puesto, autor. por ejemplo, a Sí. Villasanti al principio en la justificación, por ejemplo, no. ¿Cómo? O sea, no importa, por ejemplo, es que no me acuerdo si eran las Vancouver o en la norma Vancouver, creo que como que según en la posición del documento donde esté, pues los vas colocando. En esta simplemente, indistintamente, es orden alfabético.
Orden alfabético, sí, señorita. Y ya está. Vale, ok, gracias. Sí, no es en el orden de aparición de las citas dentro del texto, sino Eso. en orden alfabético. Bien, apéndice C no va en cursiva, sino normal. Entonces aquí preguntas entrevista cualitativa. Así como está en el texto, mi querida Sandrita y demás estudiantes, deben tener en cuenta que los nombres de los apéndices, de las tablas y todo lo demás, esté igual que en el desarrollo, ¿sí? Entonces aquí tenemos red social, comunidad, este apéndice D debe ir en otra página. Todos los apéndices deben empezar en una página diferente. Docente, una pregunta con relación a las preguntas que acabó de pasar. ¿Esas van así con ese como espacio al inicio, cada una de las preguntas, o deben de ir, o sea, al margen? Por ejemplo, ahí donde dice red social, la uno, 2, o sea, ¿va así como Sí, está ahí? aquí depende de ti, Claudia. Ah, Depende de ok. ti, cómo lo quieras incluir, ¿sí? Pero está bien la forma, ¿no? Aquí no hay ningún problema porque ya se tratan de apéndices, no hay ningún Ah, problema. ok. Bueno, gracias. Listo. Ángela iba a decir algo. Sí, profe, es que en el anterior trabajo que enviamos, pues las primeras cartas, la carta de presentación y la otra, cuando me corregiste me dijiste que había una forma mejor de anexarlas y yo la cargué al drive de la universidad y copié el link en el apéndice. ¿Está mal? No, no. Debes colocar la carta así como está aquí, Ah, así ok. como está Yo aquí. pensé, como no me especificó, digamos, como que, bueno, que yo pensé que era como, no sé, que la quería no sé, cargada en el drive, no sé. Bueno, la puse así, le puse el link. Pensé que esa era la otra forma. No, no, no. Debe ser así como está acá. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Seguimos entonces. Apéndice D, en lo posible, esto lo dejamos en negro también y con letra que no sea cursiva. Recordemos que todos los apéndices van en hojas diferentes. Estas preguntas sí no deben ir en cursiva, mi querida Sandrita. Debes colocar los títulos como los habíamos definido allá en la lista, ¿viste? Sí, señor. Mayúscula capitalizada y ¿cómo se llama eso? Abreviar. Abreviar Exacto, los títulos, sí, señor. exacto. Apéndice F, registro fotográfico. Tutora, ahí sí tengo la duda, porque digamos que el Aquí, registro fotográfico son figuras, ¿cierto? O esas no se enumeran, como no, todas no. por... Aquí no tienes que colocar ningún nombre del registro fotográfico, ni debes colocar elaboración propia tampoco. Ah, bueno, señor. Digamos que fue una Que observación una consulta que yo hice con el tutor Oscar y él me indicaba que con una sola vez que colocara que era elaboración propia, que no figura, sino en un solo momento. sí, pero yo que te sugiero aquí, que todas estas fotografías que yo me imagino que las tienes en tu celular, hagas un collage de las fotos, ¿sí? Sí, señor. Eh, y entonces solamente pegas el collage aquí, Ah, en el registro perfecto. fotográfico, Agrupado. Un agrupado, collage exacto, agrupado. como Ya un entiendo. collage, Sí, ¿sí? señor. Entonces, ese collage, para todos también igual, ese collage de 3, 4 fotos, 5 fotos, lo colocan aquí de forma directa ya, que dé cuenta como del proceso
de intervención o de participación en esa actividad que hicieron, ¿sí? Y listo, para que no se vean Docente, así todas desfragmentadas las fotos, ¿ya? docente, en ese pues collage que se haga, al final, por ejemplo, en mi caso, ese día pues a mí no me permitieron tomar registro fotográfico. Las personas de ella me compartieron unas fotos, ¿sí? 2 o 3 fotos. ¿Les tengo que colocar la nota de que son cortesía de ellos? No, O no, no sé, no, nada. no es Ah, ok, necesario, listo, no es vale. necesario. Solamente colocas el registro fotográfico en un collage para que no queden las fotos unas más grandes que otras, sino que todas se vean así, bien uniformes, ¿sí? Ok. Listo. Y eso es como todo. Entonces, normalmente, como vamos haciendo todo este proceso y vamos generando de una vez, Sandra, yo aquí te puse un título, pero tú lo cambias, ¿no? Lo adecuas al tema de relacionado con tu organización Organización, sí, señor. y con el criterio como más característico que has venido abordando dentro del ejercicio, que puede ser comunicación participativa, red social o comunidad dentro del título. ¿Sí? Entonces, como nosotros vamos a ir haciendo todo este proceso, desarrollando todo este proceso de manera así juiciosa, fase por fase, entonces vamos incluyendo lo que vayamos incluyendo y le vamos colocando de una vez la página. Obviamente en el trabajo final, por supuesto, hay que agregar pues ya toda la paginación correspondiente tanto en la tabla de contenido como en las diferentes listas de tabla, las diferentes listas de figuras, los diferentes apéndices, porque todavía vamos a ir nutriendo el tema. Entonces, A, B, C, D, E, F, G. No sé si nosotros terminamos en el G. Es que aquí tienes un error. Yo por eso dije, habíamos terminado en el F. F, G. Entonces, ahora sí, mi querida Sandrita. Entonces ya, ahí tenemos como este documento ya que cumple con la norma y como normalmente se debería subir al repositorio institucional. Esto, ¿por qué se los digo? Bueno, aunque ustedes están tomando este diplomado como opción de grado, es importante que para futuros estudios, de pronto en la universidad o en otras universidades, ustedes más o menos tengan una noción un poco más práctica de cómo es el tema de la norma, cómo llevar a cabo sus trabajos y en este orden de ideas ir a la vanguardia de que si ya sale una octava edición, tener claridad sobre lo que ha cambiado o ha mejorado esa norma de séptima edición con respecto a la octava para que los trabajos vayan con calidad. No sé si hay preguntas, algún comentario. Dios no la quiere y la cambien, por favor. No, de Tutor, yo sí pronto. tengo una pregunta, director. Adelante, Allí Sandra. es como usted toma este ejemplo del documento, pues así presenté yo esta fase que acabamos de entregar. ¿Afectaría, digamos, como la nota? Porque pues con todos los ajustes, pues obviamente hay cosas que debo corregir. Entonces no sé si esta fase que pasó No, tenga mi alguna querida afectación. Sandrita, yo estoy seguro que el profesor Oscar y ya el profesor Andrés está por aquí presente. No les van a dar duro con el tema de la norma, ya sí en la cuarta fase, me imagino que ya sí. Ya vimos el taller de la norma, ahora sí en la cuarta y en la quinta fase, sí, no hay forma de que el documento no cumpla. Muchas gracias. Con mucho gusto, Sandrita. Andrés Francisco, bienvenido, adelante. Profe Luis Guillermo, buenas tardes. Profe Oscar, buenas tardes y buenas tardes muchachos, buenas tardes para todos. Bueno, me alegra mucho saludarlos. Es un espacio muy interesante, muy agradable. Me agrada también ver nombres de algunos de los muchachos que pues particularmente yo tengo en mi aula. Pues qué chévere tenerlos en este espacio y que al menos en este momento podamos compartir impresiones sobre todo el desarrollo de ese trabajo en el diplomado. No, profe Luis Guillermo y compañeros, yo quiero hacer énfasis simplemente en una cuestión. Eh,
si ustedes me permiten, profe Luis Guillermo, yo voy a compartir pantalla un momentico, chiquitico, para mostrar un trabajo de un estudiante de pronto para hacer énfasis en algo que usted mencionó hace un momento. Aquí, no sé si ya puedo compartir. Ah, me dice que no lo tengo activado, pero a ver, creo que ya, sí. Ya puedes, Andrés. Ya, sí. Listo. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla en este momento. No, profe, aún no. No, ¿ya? No. Aún no. No, bueno, no sé, no sé cómo. Ah, espérenme, a ver, ya, no, espere, ya creo que estaba haciendo algo mal. Creo que Ahora ya. sí, ya, listo, Ahora profe. sí, perfecto. No, muchachos, miren, es lo siguiente con respecto, bueno, yo quiero centrarme en un aspecto relacionado con la citación. Bueno, escuchando al profe Luis Guillermo, bueno, él conoce en profundidad la minucia de la norma APA, la conoce a la perfección, cómo debe ir la sangría, cómo debe ir el interlineado y toda esta cuestión. Y como decía alguno de ustedes, la norma es cositera y es quisquillosa y eso digamos que tiene un propósito o una razón de ser y el propósito es el orden, es la uniformidad que debe tener el texto. Y yo quiero enfatizar en lo siguiente, por ejemplo, en este tipo de citación. El profe Luis Guillermo mencionaba un caso similar de, por ejemplo, cómo esta cita, esta referencia a este autor gallego, por ejemplo, en este texto está mal ubicada y es un error que yo he notado que se comete frecuentemente en el documento o los documentos que entregan. Aquí en este caso, bueno, estoy viendo que es una cita indirecta o es una paráfrasis. Y aquí también quiero hacer énfasis en lo siguiente. Traten de no abusar, por favor, de la paráfrasis o de la cita indirecta. Se puede usar, se debe usar, por supuesto que sí, la paráfrasis o la cita indirecta, pero también es recomendable, es altamente recomendable usar las citas directas, entrecomilladas, porque el uso de la cita indirecta y más hoy con las herramientas de inteligencia artificial de pronto puede dejar entrever que el texto o que quien escribe el texto no leyó directamente a ese autor o a esos autores, sino que de pronto una herramienta de inteligencia artificial le ayudó a construirlo y la herramienta de inteligencia artificial usa principalmente citas indirectas o paráfrasis, no usa citas directas. Eso por ese lado. Y por otro lado, aquí pues esta forma de citar es incorrecta porque en este caso podría ir o debería estar el nombre también del autor entre paréntesis o si uno quiere utilizarlo al comienzo del párrafo también. Entonces, por ejemplo, puede ser algo en el siguiente tenor. De acuerdo con Gallego o según Gallego, el incorporar, ta, 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 así pueden utilizar también esa forma de cita indirecta o de paráfrasis. Y también, ya para terminar esta intervención, quiero enfatizar en el listado de las referencias bibliográficas, el listado final. Alguna de ustedes lo preguntaba. Tengan mucho cuidado porque también muchos caen en el error de no ubicar los nombres de los autores en estricto orden alfabético de la A a la Z. La norma APA indica que ese debe ser el orden en el que debe ir la lista de referencias bibliográficas. Esa era la observación que quería hacer, profe Luis Guillermo y compañeros. Muchas gracias. Muy al lugar, mi querido Andrés. Y bueno, con respecto a esta cita que estás mostrando específicamente aquí en pantalla, recuerden que cuando citamos solamente es el apellido del autor. No Ujú. podemos colocar la inicial del nombre ni nada de eso. Los componentes de una cita dentro del texto son apellido del autor, año de publicación y el número de la página si la cita es textual. Son los tres elementos que normalmente lleva la cita al interior pues, del texto. Ya a diferencia de las referencias bibliográficas, por supuesto,
se incluyen todos los demás elementos que exige pues la referencia bibliográfica como tal. Entonces, Juliana. Profe, por ejemplo, si la cita es textual, o sea, la ponemos entre comillas y ponemos la cita como tal al final, ¿verdad? Si es menor de 40 palabras, sí, debe ir entre comillas. Pero si es mayor a 40 palabras, debe ir en bloque. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No sé si el profe Oscar o el profe Andrés tienen un documento o han revisado un documento que tenga una cita textual, que sea mayor o menor a 40 palabras para poder hacer el ejemplo, porque Sandra ha utilizado muy bien el tema relacionado con el parafraseo. Entonces no hay una cita que es textual. Profe, usted pregunta dentro de los trabajos entregados por los estudiantes del diplomado o puede ser Sí, un... ahorita, Ya. los Yo entregados del particularmente, diplomado. yo particularmente no he encontrado ese tipo de citación. Citas textuales no. Muy pocas y las que hay son menores de 40 palabras. Ok. Yo vi hoy una dentro de las calificaciones que estoy haciendo, estoy revisando aquí a ver si la encuentro, porque sí vi una. En los archivos descargados, mi querido Sí, Oscar, puedes ver si... estoy verificando aquí a ver si encuentro y ya les digo. Juliana. Profe, qué pena tan intensa, pero en mi caso, por ejemplo, el tutor Oscar en el anterior trabajo me hizo como, o sea, me dijo como, bueno, creo que en esta parte deberías, esto parece más una justificación que pues explicarme cómo es el sociograma, etcétera. Y entonces yo el otro día pues sí que modifiqué esa parte de la fase anterior en el trabajo que entregué. Pero luego me quedé con la duda de no sé si podía modificarlo o no podía modificarlo, si me lo van a calificar de nuevo o no. ¿Me explico? Sí, mira, lo ideal es que cuando Oscar o Andrés hagan una devolución de mejoramiento de un texto X o Y o una tabla o algo, lo ideal es que para la siguiente fase tú hagas las correcciones correspondientes, porque de eso se trata nuestro proceso también de acompañamiento. Obviamente, el tema de la calificación pues no va a ser tan contundente, pero sí hay una alerta, ¿no? Para que tú puedas mejorar en la siguiente fase lo que quedó allí un poco para la realización de los ajustes. Entonces sí es importante que se hagan los ajustes en los momentos correspondientes, ya así a posteriori en la siguiente fase. Pegar el documento final, hacer todos los ajustes que... Vale, Así es. fenomenal. Nada, pues, Ni siquiera esperar el documento final, es la siguiente fase. O sea, en la cuarta fase, todo lo que medianamente haya que ajustar, hay que ajustarlo. Y ya en el documento final ya todo debe quedar, como digo yo, claro, exquisito, ¿no? o sea, tuve como esta duda porque dije, bueno, es que, claro, no estaba muy segura de si lo podía modificar o no, y luego lo pensé, aunque lo envié así un poquito modificado, dije, bueno, pues nada, ya me dirá el tutor, luego miro a ver si tengo la calificación o algo bien o lo que sea, pero sí que lo modifiqué y me quedé con esa pequeña duda. Nada, muchas gracias. Sí, 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 sí. De eso se Eh, trata. Profe Luis, ya no, me da posibilidad de compartir, ya lo encontré aquí en un documento. Sí, 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 tú tienes privilegios, Oscar. Sí, Adelante. no me deja, me dice, el anfitrión deshabilitó la función de compartir. Ah, no, espérame. Espérame, espérame. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Me cuentan si ya lo están viendo. Está cargando, profe. Si puedes ampliarlo un poquito, por favor. Ahí, Sí, ahí, allí. ahí está la...
Esta es lo que me deja la cita. No sé si lo están viendo Ok. ahí. Hasta acá, entonces ahí creo que hay Ok. menos de 40 palabras. Ya reviso. Sí, 28 bueno. palabras. Si quieres, ¿qué tienes tú que decir con respecto a esa cita, Oscar? No, lo que yo le escribí al estudiante es que si va entrecomillado, no va con la cursiva. No tiene que ir con la letra cursiva porque pues ya Es está correcto. entrecomillado. Si Ujú. pasa, se sobrepasa el número de palabras y no va entrecomillado, va con la cursiva. Es correcto, así es. Perfecto. Entonces, ahí hay tres cosas que debemos tener en cuenta. El estudiante tiene un contexto. Después de donde dice sociales, debe colocar dos puntos, porque va a abrir una cita o va a incorporar una cita. Sin las cursivas, eso es muy importante. Ninguna cita debe llevar cursiva, a no ser que sea algo propio de la persona que entrevistó, que usted quiera dar como un soporte de lo que está socializando. Eso puede ser una cosa. Y al final, como es una cita que es textual, es importante que al final suprima, como lo destaca Chadi de Orio, sino que coloque Chadi de Llorio entre paréntesis, coma 2007, coma P minúscula, que significa página, punto, y la página donde extrajo la cita. A esa cita le hace falta la página. Entonces, como es una cita que es netamente parentética, toda la información del autor, año y página deben ir en un paréntesis. Entonces, para que eso el estudiante lo tenga en cuenta. Hernando. Sí, yo quisiera pues, consultar algo. ¿Hasta dónde vamos, no? En el caso particular del trabajo que llevo, he hecho uso de la paráfrasis, ¿no? De lo que he entendido, de lo que he leído hasta el momento. Ahora, el profesor Andrés dice, sí, es bueno, se puede, se debe, pero no hay que hacer pues abuso del recurso. En este caso, de aquí en adelante, ¿es recomendable hacer las citas textuales o modificar lo que ya tengo? Lo ideal es que varíes, porque eso te va a dar a ti la posibilidad, mi apreciado Hernando José, de ampliar los horizontes con respecto a la norma. Eso por un lado. Dos, siempre es importante al menos incorporar en un documento que vamos a realizar, que es académico, citas textuales, porque eso soporta tus argumentos, ¿sí? Eh, es muy fácil hacerlas parafraseadas y de pronto no funciona mejor, pero sí es clave colocar una o dos que sean directas para que tú soportes o contradigas también lo que está diciendo un autor en específico, porque no todas las veces vamos a estar de acuerdo con Exacto. algo que han dicho los autores o los investigadores. Entonces eso nos va a dar un plus a nosotros también como investigadores que estamos haciendo referentes académicos buenos para que otros nos puedan leer. Ujú. Por eso, Exacto, profe. disculpe, profe Siga, Andrés. siga, Hernando, tranquilo. Este, sí, lo que quiero decir es, y está bien, entiendo la respuesta y estoy de acuerdo con eso, pero a lo que voy es, sería conveniente, creo que es la palabra, dejarlo como lo tengo y en las fases que vienen, ahí sí empezar a variar lo que le puedo agregar, anexar con relación a las citas textuales o modificar lo que ya tengo. Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta, y te la voy a responder. Ahora en esta fase debes hacer otro informe. Trata de incorporar al Ujú. menos unas dos o tres citas textuales. Las otras pueden ser parafraseadas. Ok. Correcto. Quisiera agregar algo ahí, profe Luis Guillermo y Hernando y compañeros. Em, digamos, muchachos, el trabajo académico es un diálogo que uno, como autor, establece con otros autores. Ese diálogo que yo establezco no es siempre forzosamente o necesariamente
para confirmar mis ideas, sino también para controvertir o para refutar a los demás autores. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque siempre los utilizamos a los demás autores u otras fuentes como argumento de autoridad. Entonces, si lo dijo fulano, si lo dijo sutano, entonces es porque debe ser así o eso es lo correcto. Y pues también podemos citar a otros autores para controvertirlos, para contradecir o para refutar lo que ellos están planteando. Pero pues eso implica pensamiento crítico, eso implica que yo de verdad, yo tenga unas posturas, por ejemplo, frente a lo que debe ser la investigación, acción participativa o cómo se entiende la comunicación comunitaria, etcétera. Pero entonces yo debo tener yo como autor debo tener unas posturas claras al respecto. Además, pues no sé, no sé si ustedes lo habrán pensado esto que yo les voy a decir, pero este documento que ustedes están construyendo, muchachos, esto puede convertirse perfectamente para ustedes en un artículo académico, en un artículo publicable en una revista académica de ciencias sociales. Eh, y si ustedes lo piensan de esa forma, si ustedes piensan este documento no simplemente como un requisito que hay que entregar para el trabajo del diplomado, es un documento que ustedes van a empezar a construir de manera mucho más juiciosa, mucho más rigurosa, y al final, cuando ustedes lo terminen, pues lo único que ustedes tienen que hacer es convertir ese documento del trabajo final del diplomado en un artículo publicable, que pues eso es un valor agregado importantísimo, creo yo, para su vida profesional, para su hoja de vida, etcétera. Entonces, piensen muy bien o vayan proyectando con mucha rigurosidad y con mucho juicio el documento en cuanto a este tipo de formalidades de citas y referencias, por ejemplo, para que cuando termine todo el proceso, ustedes, vuelvo y les digo, conviertan este documento en un artículo. Así es, gracias Andrés. Y bueno, yo voy a seguir con este documento que el profe Oscar nos está proyectando. Profe Oscar, ¿usted puede por favor darle a ese documento control E? Lo que pasa es que estoy en Mac, no sé si son las mismas convenciones, los mismos, no son no es lo mismo, no me toma. ¿No se lo toma? No, porque es que estoy en Mac y Ah, en ok. Mac Entonces, son muy diferentes ¿qué las... tal, qué tal entonces? Mire, tome ese primer párrafo que tiene, el segundo y el tercero. Es que voy a decirles algo a los estudiantes aquí para que eh, Esos tres. esos tres, sí, esos tres. Muy bien. Váyase donde dice disposición, por favor. Sí, Es que allí dice antes y después está en cero, ¿verdad? sí, sí. Pero me queda la duda porque entre un párrafo y otro hay mucho más espacio. O no sé si le da, por ejemplo, en insertar. No, acá. Sí, busque, no, perdón, en No, inicio. no, aquí está en inicio, está en 1.5. Está en 1.5, debe ser en Sí, 2. Entonces eso es aquí importante. estarían dos. Sin Ajá. la... Y es que ahí tiene doble espacio eso. Y recuerden que cada inicio de cada párrafo debe tener sangría. Eso es importante. Eso no se nos puede olvidar porque eso lo dice la norma. Que puede ser con Docente, control, con la tecla tabulación, o Ajá. lo pueden hacer directamente desde el tema de insertar y donde dice párrafo, se hace todo el proceso. Claudia. docente, sí, una pregunta. El párrafo inicial, o sea, con el que uno, como el que está ahí corrigiendo el docente Oscar, el párrafo inicial también tiene que ir con sangría. O sea, Todos los los párrafos párrafos. iniciales todos. Ah, ok. Todos los párrafos. Listo. Menos Ah, los títulos ni los subtítulos. ok. Gracias. ¿Ok? Y ahí también hay otro error que está justificado a la izquierda, perdón, a la derecha. La norma dice que no, los textos no pueden estar justificados a la derecha. Profe, eso se ve maluco, sí, pero la norma lo dice así. Exacto. Entonces ahí no hay pierde.
¿sí? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta, yo más tardar el día de mañana les voy a compartir la grabación de este espacio para que ustedes tengan allí todo lo relacionado. eh, Hagan los ajustes correspondientes ya para esta cuarta fase y por supuesto ya desde la cuarta fase el profe Oscar, el profe Andrés van a tener la venia para sí, ahora sí, la norma A. Efectivamente, profe, Pero, como profe Andrés y estudiantes, una de las fallas que he visto en algunos documentos, no la mayoría, pero sí en algunos. Primero, no hemos sido tan fuertes con el tema de la norma, porque estábamos esperando precisamente este espacio. Y lo otro es que debe ir la totalidad de las fases en el documento, porque en algunos de mis estudiantes me han enviado lo de la fase específica que estamos viendo. En este caso, la 3 que he estado evaluando me la envían únicamente. Hay que hacer absolutamente todas las fases dentro del documento para ir consolidando ya el final. Así es, así es. María, ¿ibas a decir algo? no, profe, buenas tardes. Qué pena, lo que pasa es que yo me conecté un poquito tarde porque estoy trabajando. Le quería preguntar eso, que cuando iba a compartir el enlace de la grabación, porque no pude estar desde el principio. Mañana, señorita. Sí, señor. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, apreciados estudiantes, hemos concluido. Valentina. Tutor, bueno, relacionado a la última web conference que tuvimos sobre la fase 4, no sé si ya nos compartió la grabación. Hace Sí, rato, muchacha. por dónde que yo no la encuentro. ¿Cómo? La No, estoy no, buscando por el curso y no la he podido encontrar. no me están leyendo, definitivamente. Están en los foros y también está en el espacio de acompañamiento sincrónico vía web conferencia. Ay, ahí no la he buscado, ya miro. Gracias, tutor, qué pena. Bueno, señorita. Bueno, profe Andrés, profe Oscar, muchas gracias. Estudiantes, muchas gracias por participar en este espacio. Hoy no tuvimos asistencia, porque esto es un taller adicional, pero yo sé quiénes han participado porque he tomado captura de las participaciones. No sé quién es, bueno, iPhone Juliet, ya sé quién es. Pero sí es importante que participemos en estos espacios que son muy importantes y aquí es donde uno corrobora realmente que la norma APA en todo el recorrido de nuestra formación, y ahora al final es cuando más nos dan palo con el tema de la norma por cualquier cosa, ¿no? Por la opción de grado. Entonces, sí, aquí estamos nosotros para acompañar el proceso. Ustedes tienen también los horarios de atención de los profes Oscar, Andrés y mi persona. Recuerden que ni el Teams ni el correo interno del diplomado son para hacer procesos de devolución de nada de lo que tiene que ver con el diplomado. Es simplemente asesorías. Entonces, para que eso también se tenga en cuenta, ¿sí? Tratemos de entregar los documentos por el enlace correspondiente. Para eso está el enlace correspondiente. Y por supuesto, ya estamos próximos a el tema relacionado con la sustentación de su ejercicio. Ya les estaremos compartiendo también los días en que los profesores Oscar, Andrés y mi persona vamos a tener disponibilidad para que ustedes hagan su proceso de postulación a ese evento. Y por supuesto, vamos a ir buscando ya también los docentes que nos van a servir como jurados de ese espacio. Entonces, les deseamos muchos éxitos, muy buena tarde, muy buen resto de día y muchos éxitos en todo lo que queda en el proceso de formación. Muchísimas gracias, tutor, muy amable. Gracias, Estén muy bien, profe. hasta luego. Gracias, Gracias, director, tutor. compañeros. Buenas Hasta tardes. luego, compañeros y tutores.